haciendo yo mis planos acerca de una entrega. Ya estoy terminando y para quien no sepa, esa es otra de las cuestiones que me costó trabajo en la carrera porque soy daltónico. Estaba entregando ya cerca unas perspectivas. Mi hija, que estaba ahí cerca de mí, me dice: oye papá, ¿y por qué los árboles son rosas? Dije: ¿rosas? Yo lo único que podía trabajar era vendiendo agua purificada. Tenía que levantar cerca de 5:30 de la mañana para empezar a repartir a las 6 de la mañana. Trabajaba y hasta cerca de la 1 de la tarde, o a veces un poco más, dependiendo de la necesidad económica, que era mucha, ¿no? Pero a veces necesitaba más porque había que pagar cosas en la escuela, etcétera. Vivía independiente. Yo ya venía en camino mi hija y entonces era más complicado la situación. Un músico tiene un pentagrama. Un artista un lienzo. Así que nosotros somos Hoja en Blanco. Tu primer contacto. Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del uso horario en el que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hoja en Blanco, grabando desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Yo soy su amigo Alan López. Hola, muchas gracias por estar otra vez con nosotros aquí en Hoja en Blanco. Yo soy Brenda y estoy enormemente feliz y les quiero compartir algo que sucedió en la semana, que fue nuestro primer lanzamiento, y Hoja en Blanco ha llegado a diferentes países. Nos escuchan en México, Chile, Paraguay y Estados Unidos. Y estamos muy contentos de tener una audiencia tan grande. Muchas gracias por ser Hoja en Blanco. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson. Sí, claro, va iniciando, pero estamos recibiendo un muy buen apoyo. Muchas gracias a todos por compartir, gracias por los mensajes. Recuerden que estamos en Instagram también como Hoja en Blanco 20. Y pues ya. En esta ocasión, como ya vieron en el título, está con nosotros un arquitecto que me llamó mucho la atención porque lo conocí en un aula y nos dijo que el motivo por el cual daba clases era porque quería cambiar a México y él sentía que la forma en la que él podía influir era estando en el salón. Desde ahí podía cambiar las cosas. El arquitecto Isaac, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación, Nelson. Gracias, Uriel. Gracias, Brenda. Esto es Hoja en Blanco, un proyecto nuevo. ¿Cómo lo ve? Pues muy interesante. Me parece que es una buena iniciativa y los veo con mucho entusiasmo. Yo creo que todo esto va a ser un éxito y pues se va a quedar aquí para futuras generaciones también en la universidad. A lo mejor después van a tener que pasarle estafeta a alguien más adelante. No más seguro, no sabemos. Sí, y muy bien, excelente. Felicidades. Muchas gracias. Pues bueno, ¿quién es Isaac? ¿Qué hace Isaac? Pues ¿quién es Isaac? ¿Quién soy yo? Pues primero soy un ser humano como todos nosotros, que tiene virtudes, defectos, que trata de evolucionar y ser cada día mejor persona para con su prójimo y va aprendiendo de todo lo que el camino va mostrándole. Creo que soy una persona que cree mucho en Dios y que mucho de lo que hago es porque creo que como seres humanos debemos de buscar una forma de ser mejores. Muy interesante, claro, retomando la parte donde dice ser mejores. Para los que no saben, el arquitecto Isaac es una persona muy disciplinada, yo creo que es su principal característica, la verdad es muy bueno en lo que hace, pero bueno, quiero que nos cuente un poco, ¿qué es lo que lo inspira a ser así? ¿Hay alguien que haya generado esa parte en su persona, que lo haya inspirado? ¿Algún libro inclusive? ¿Alguien a quien admire o algún familiar? No sé. En pocas palabras, ¿nació así? No, yo creo que más bien la vida me fue llevando por este camino y fui aprendiendo a base de muchos obstáculos que me fue poniendo la vida. Mi niñez no fue una niñez fácil, mi adolescencia no fue una adolescencia fácil, mi juventud no fue una juventud fácil. Tuve que ver desde muy joven por mí. Hablando ya a manera muy personal y algo difícil a lo mejor de platicar es que también no tuve una muy cercana relación con mis padres. Muy joven me alejé de ellos. Pero la vida te va llevando a este tipo de caminos y pues vas aprendiendo y tratas de buscar tu propio ser, tu propio camino, o sea, tu propio destino y lo vas forjando día a día. Y yo fui aprendiendo, sí, de mis padres, sí, les aprendí mucho de lo bueno, de lo malo, de lo que intentaron darme, de otras personas que se fueron integrando en mi camino poco a poco y traté de aprender de todo ello, de lo bueno, de lo malo, porque yo creo que a veces se aprende más de lo malo que de lo bueno. Claro. Y eso me llevó a ser quien soy el día de hoy. Muy bien.
Interesante. ¿De dónde es originario? Soy originario de la Ciudad de México, soy de una colonia pequeña, se llama la Colonia Garín, y después viví en otras colonias ahí cercanas. Cercanas a esta colonia está la Colonia Obrera, la Colonia Doctores y la Colonia Buenos Aires. Entonces básicamente por ahí en esas zonas donde viví la mayor parte de mi infancia y adolescencia. ¿Estudió o se relacionó antes de llegar a la carrera de arquitectura con algún tipo de preparación técnica relacionada? Sí, pues ya un poco más hacia esta parte, pues siempre supe que quería ser arquitecto. ¿Cómo fue eso? O sea, uno no sabe exactamente qué es ser arquitecto y qué es la arquitectura, pero así vagamente empiezas a hacer pequeños trazos. O sea, cuando era pequeño yo me la pasaba dibujando y dibujando. Según yo dibujaba mis casas, dibujaba otros personajes, ¿no? O sea, también caricatura. Yo pensaba en mi mente que yo iba a ser arquitecto siendo muy pequeño, y después cuando entré a secundaria había dibujo técnico y artes plásticas. Yo me fui a artes plásticas en la secundaria, después en nivel bachillerato me fui a una carrera técnica, soy técnico en construcción, y afortunadamente pude cumplir ese sueño que desde pequeño nació en mí. Desde que yo tengo uso de razón, yo recuerdo que decía que iba a ser arquitecto. No sabía bien qué era, poco a poco fue abriendo los ojos, o me los fueron abriendo, la vida me lo fue abriendo, de que era ser arquitecto, que era más complejo de lo que yo pensaba, y de que lo de la mayoría piensa, que es nada más hacer casitas, no nada que ver. O sea, es mucho más complejo que eso, ¿no? ¿Hubo una persona en especial que tenga o que de cierta manera estudió arquitectura? Esto? En realidad no, o sea, nadie de mi familia se dedica a la arquitectura ni a la ingeniería civil, o a nadie que yo conociera. Ya después de mí siguieron algunos primos que estudiaron ingeniería civil, pero en realidad de arquitectura pues no, nadie. En realidad no tuve un contacto tan directo con el quehacer del arquitecto ni con la arquitectura. Hubo un vecino que cuando yo estaba estudiando todavía la secundaria, él estudiaba arquitectura, estaba estudiando la arquitectura en UNAM, y yo le hice saber mi inquietud de que yo quería ser arquitecto y que si me podía decir qué es lo que hacía. Y entonces de repente me invitaba a su casa donde tenía su respirador, y él de hecho vivía en una casa muy muy bonita ahí en la Colonia Obrera. Sus papás eran unas personas muy educadas y me invitaban seguido. Ahí veía todo lo que hacía mi vecino y me llamó mucho la atención. Eran planos y planos, veía los trazos y me fascinó. Pero aunque yo ya lo tenía en mente, verlo así, o sea, fue algo como que dije, estar en un espacio donde respira arquitectura. Sí. Y ya tenerlo más tangible, ¿no? Porque Sí, dice así que era es. una idea vaga de querer ser arquitecto, pero no sabía realmente todo lo que implicaba, ¿no? Exacto. Y pues qué importante y el suceso, ¿no? Y aparte esa persona que tuvo en su vida, ¿no? El importante lugar que tiene de introducirlo al mundo de la arquitectura. Sí, y la verdad eso, recuerdo la primera vez que entré a ese cuarto, ¿no? Y que vi todo su espacio, sí, libros, maquetas, el respirador, pues antes era todo así manual, ver sus reglas y todo. Me fascinó, o sea, yo salí ahí inspirado, ¿no? De decir, sí, yo quiero ir para allá, sí. Qué bueno, a veces hace falta. Bueno, no, usted siempre lo tuvo muy claro, ¿no? Pues no tan claro, pero sí como que dices, o sea, yo quiero ser arquitecto, aunque no sabías con claridad qué era. Sí. Ajá, o sea, como que ya se te mete eso y dices, yo quiero, pero no sabes realmente, pues todo lo que conlleva, ¿no? Ya te vas dando cuenta cuando entras a la carrera y que vas enriqueciendo todo lo que te van brindando tus profesores, enriqueces ya tu mente y dices, sí, para allá quiero ir. Arqui, yo sé que usted estudió en el Politécnico. Es correcto. ¿Qué implica o qué significa estudiar en el Politécnico? No cualquiera, me parece. Híjole, un orgullo, primero que todo un orgullo, porque yo me siento con un alma politécnica 100%. El lema del Politécnico lo traigo tatuado, no de manera literal. Literal, porque siempre trae el chaleco de color, los colores del Politécnico. Pero sí, la técnica al servicio de la patria, y yo creo que entendemos que venimos de una clase social que tiene muchas dificultades, que se enfrenta pues a la educación de manera diferente a las personas que tienen otras posibilidades económicas, y entonces entendemos que al llevar a cabo una carrera, una profesión en el Politécnico, tenemos que devolverle un poco a la sociedad de lo que nos brinda. Y siendo arquitectos, pues muchísimo más, ¿no? Porque la arquitectura creo que debe de brindarse siempre para satisfacer las necesidades del ser humano.
Claro, eso sí. Cuando entra a la carrera, algún profesor que recuerde y que diga, no, fue el profesor que marcó mi vida, tanto para bien como para mal. Un mentor, se puede decir, ¿no? Pues la verdad es que hubo varios profesores. Los profesores que hubieron, pues fue conforme fue avanzando el tiempo dentro del aula. Recuerdo el primer profesor, que es un ejercicio que yo pongo en el taller de diseño, donde nos pone unos puntos y tenemos que hacer un ejercicio ahí, que no voy a hablar mucho de eso por si alguien escucha, pero a lo mejor a algunos les tocó ya. Sí, a mí me tocó. Y en el cual el resultado era de que teníamos que abrir más nuestra mente, que nuestra mente a veces nos limita a poder crear algo más. Y entonces algo tan simple, pero a la vez tan complejo, porque vivimos encerrados a veces en un espacio en donde no vemos más posibilidades, ¿no? Entonces siempre hay otras soluciones, siempre hay opciones para poder resolver ciertos problemas. Entonces ese profesor, que la verdad no recuerdo el nombre como tal, pero recuerdo eso, y eso lo traduzco otra vez con mis alumnos, se los doy porque me pareció trascendente en mi vida. Hubo profesores que me marcaron y me enseñaron la importancia de las estructuras dentro de la arquitectura, y pues también lo agradezco, ¿no? Y así más allá, o sea, hubo varios, no podría mencionar uno, ¿no? ¿Cómo fue el joven Isaac, estudiante? ¿Alguna vez lloró sobre planos? ¿Alguna vez le cerraron la puerta? ¿Alguna vez hizo trampa? Cosas así que, claro, estás en una etapa, o en ese tiempo está uno en una etapa donde puede cometer errores. Claro, los errores tienen consecuencias, pero ¿usted tuvo errores? Sí, claro, tuve algunos errores, o varios errores. Uno de mis errores quizá es no haber aprovechado un poco más esa etapa estudiantil. Lo maduré muy rápido y no lo viví demasiado como yo hubiese deseado quizá. Pero hablando académicamente, creo que en esa parte no me arrepiento, porque yo hice una carrera estudiando y trabajando que fue complicada, y no fui un alumno brillante, pero logré terminar una carrera en tiempo y forma, de manera digna, en los 5 años que me tocaba. Afortunadamente no reprobé ni para recursar. Sí, por ahí tuve algunos resbalones donde reprobé algunas materias y las pasaba en exámenes extraordinarios, pero la verdad es que más allá de eso, creo que fui dedicado y tenía muy claro qué quería hacer. Y entonces dejé fuera las distracciones y dejé fuera muchas cosas y me enfoqué para terminar en tiempo y forma. Y sí, errores, pues sí, muchos. Fui un joven rebelde a veces, pero siempre muy responsable. ¿Rebelde a qué se refiere? Es decir, es que por la época, o sea, ahorita rebelde se termina como algo, y en esa época rebelde, tengo varias anécdotas, pero pues a mí me gustaba que me dieran clases bien. Y entonces cuando yo tenía algún profesor que sentía que no me daba lo que yo quería que me dieran, o sea, que me enseñaran realmente, y que no, porque hubo buenos profesores y malos profesores, como todos. Ajá. Sí, claro. Pero pues cuando yo sentía esa situación, pues sí era de que enfrentaba un poco ese problema, alzaba sí, la voz, levantaba la voz, y pues obviamente pues eres un joven y a veces suele ser hasta irrespetuoso porque no tienes esa madurez, ¿no? Y entonces a lo mejor esos son de mis errores, porque sí se vale a lo mejor ser un poco rebelde, pero con respeto, y quizá porque yo buscaba otra cosa. Hay formas para hacer todo esto, ¿no? La vida te va enseñando eso. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Arqui, ¿y cómo fue cuando escuchó por primera vez o estuvo en un evento donde se cantó un Huelum? Ay, sí, ¿Cómo fue? claro. O sea, es que yo he visto videos, nunca he estado así presencial, y se me pone la piel chinita, y yo no pertenezco al Politécnico. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Ay, pues muy linda, porque tuve la oportunidad de también representar al Politécnico a través de la música. Yo participé por medio de la vocacional número 4 en varios eventos de la rondalla que tenía la vocacional. Entonces, concursar contra otras vocacionales u otras rondallas, y que cantaras el Huelum, pues como tú lo dices, te pone la piel chinita, te
enorgullece y es algo indescriptible, o sea, es donde te empiezas a arraigar a eso y lo formas parte de ti. Sí, ahorita pues no sé si me vieron el rostro, pero cuando me preguntaban qué siente ser politécnico, pues para mí es un orgullo, o sea, no lo puedo describir, la verdad es que es muy padre ser politécnico. Qué bien. Bueno, yo agradezco, es que siento que se me escucha como barbera, pero agradezco Que tener nos da clases, aclaramos. maestros de Politécnico porque creo que se nota la diferencia, ¿no? Y pues me gusta la manera en que enseñan y pues... Creo que su mentalidad es muy diferente. Lo que yo he notado es que nos motivan. Obvio, no es motivación como a lo tonto, ¿no? De tú puedes esto, no. O sea, nos dan las armas, nos dicen tú puedes, pero tienes que hacer esto. Y eso la verdad me parece impresionante. Admirable. A veces nosotros llegamos con muchos sueños, ilusiones y demás, y hay mucha gente que nos va a decir no se puede, va a haber gente que nos diga puedes, pero no nos dice cómo, no nos da las armas, y creo que eso es muy digno de aplaudir, ¿no? Porque que nos den esas armas, la verdad, a mí me parece algo muy bueno. Porque él puede, tú no. Y aparte siento que es como buen ejemplo a seguir, ¿no? Sí, bueno, sí, claro. Aparte del Arquiza, que he tenido otro maestro que igual fue, bueno, sigue siendo politécnico, ¿no? Y me han hecho creer en mí, sí, me han hecho creer capaz, y eso no cualquiera lo logra. ¿Cómo era su día a día de estudiante? Ay, muy complicado. Desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, ¿cómo era? Y tomando en cuenta que trabajaba también. Ajá, un porque día a eso día sí, normal. más. Bueno, era muy complicada, mira, como les decía, yo trabajé, estudié, no trabajé todo el tiempo en un despacho de arquitectos o en una constructora. Al principio de la carrera había una crisis en el país, estaba recién la devaluación del 94, 95, y yo lo único que podía trabajar, que se adaptaba a mis horarios, era vendiendo agua purificada. Y entonces yo me tenía que levantar cerca de 5:30 de la mañana para empezar a repartir agua purificada a las 6 de la mañana. Trabajaba y hasta cerca de la 1 de la tarde, o a veces un poco más, dependiendo la necesidad económica, que era mucha, ¿no? Pero a veces necesitaba más porque había que pagar cosas en la escuela, etcétera. Porque yo ya vivía independiente, o sea, no vivía con mis papás, yo ya venía en camino mi hija y entonces era más complicado la situación. Por lo tanto, a esa hora más o menos dejaba de trabajar cerca de la 1 porque yo entraba a clases 2:30. Entonces de donde yo trabajaba o la zona donde estaba trabajando a donde llegaba a la escuela cercanamente hacía 1:30. Como les decía, me gusta la música y me gustaba la música, entonces también me iba tocando la guitarra a veces en el transporte para obtener un poco más de dinero, ¿no? Posteriormente, el horario de clases era de 2:30 de la tarde, los que estábamos en turno vespertino, como era mi caso, hasta las 10 de la noche. Regresaba a casa y regresaba cerca de medianoche y era ponerme a hacer trabajos. Toda la noche. Toda la la noche. madrugada. ¿Y alguna? Hasta casi no dormir, porque a veces me iba, como dicen, ¿no? Aquí en blanco. O sea, como zombie parecía, ¿no? Obviamente no era todo el tiempo, ¿no? Había lapsos entre clases que pues me ponía a hacer tarea. Tuve compañeros que me ayudaron mucho, sabían mi situación y me apoyaban en varias cosas. Como en ese tiempo no había internet, etcétera, era de pasarte las copias o que ya habían investigado lo que habían dejado el profesor y me decían, mira, yo ya lo investigué, aquí están las copias, o sácale copias, o aquí está. Y la verdad es que yo hasta la fecha tengo un amigo que lo considero así, porque él me apoyó mucho en ese sentido y también eso se lo agradezco, ¿no? Porque sí, el liberarte un poco de tiempo en eso, era mucho, ¿no? Sí. Y luego en la Ciudad de México, ¿no? Sí, en la Ciudad de México, y quiero comentarles algo, porque cuando aquí escucho luego que dicen que no se puede, yo al principio yo no tenía un respirador, entonces donde yo vivía era un cuarto pequeño y no tenía casi muebles, entonces yo conseguí una tabla pequeña, ni siquiera de una hoja de un plano completo, y en ese espacio hacía mis planos. Entonces era, como todos nos lo pedían a mano, era ingeniártelas, todo, aunque sean por pedacitos lo iba haciendo. Entonces no puedes decir a veces que no se puede, ¿no? O sea, eso, digo, no soy la única persona, ni seré la última, pero siempre creo que nuestra mente nos limita y cuando a veces tenemos muchas posibilidades las desperdiciamos. Entonces yo les digo a los jóvenes que no desperdicien eso, o sea, no a todos les toca esta situación, no a todos lo viven de la misma manera, pero sí es algo que deben de aprovechar lo que tienen, sea mucho, sea poco, y sacarle el mejor provecho posible. Muy bien. ¿Alguna noche de tantas que tuvo que trabajar, tantas madrugadas, alguna que recuerde
con, no sé, algo especial, algo raro, algo fuera de lo Sí, común? algo ¿Qué quieras curioso, contar? curioso es que haciendo yo mis planos acerca de una entrega, bueno, son dos anécdotas. Una es esa, que estoy haciendo planos, ya estoy terminando, y para quien no sepa, esa es otra de las cuestiones que me costó trabajo en la carrera porque soy daltónico, y estaba entregando ya cerca unas perspectivas, y me dice mi hija, que estaba ahí cerca de mí, me dice: oye papá, ¿y por qué los árboles son rosas? Dije: ¿rosas? No, hombre. Y pues ya le pregunto a su mamá: oye, ¿son rosas? Y dice: sí son rosas. Y pues ya cerca de la entrega, pues ahí me tienen haciendo Jacarandas. malabares para tratar de cambiar eso y entregar. Bueno, esa fue una. ¿Y qué le dijo su profesor? La verdad ya no recuerdo, no soy sincero, no recuerdo qué pasó, cómo me fue. O sea, yo creo que no me fue mal porque pues no reprobé, ¿no? Pero la verdad no lo recuerdo, nada más recuerdo esa anécdota que me pregunta mi hija y dice: oye papá, ¿y por qué los árboles rosas? Y por otro lado, recuerdo que también entregaron unas maquetas, o cercano a entregar unas maquetas, ya estaba por terminar, ya era lo último que estaba haciendo. Con el cúter pues me rebano un dedo y ahí está el cacho, me lo junto, me lo pego como puedo y me voy a entregar mi maqueta, ¿no? Llego, entrego mi maqueta, todos me califican, ya todo pasado eso, pues me voy al hospital a que me vean mi dedo. Pues el médico me regaña porque de hecho no paraba la sangre, y como me puse una liga y me lo amarré, pues me regañó que no debía haber hecho eso, ¿no? Que debí de haber acudido de inmediato al hospital porque pasaron no sé cuántas horas de ahí a que fui a entregar mi maqueta y todo lo demás, ¿no? Pero yo porque estaba preocupado por mi calificación y porque tenía que entregar, Sí. y ya saben lo que pasa cuando somos estudiantes, ¿no? Pero sí, esas anécdotas tengo. Arquitectura, no cualquiera lo vive. No, pero qué valiente. Yo cuando me corté con el cúter hice todo un drama. Porque. Bueno, me he cortado muchas veces. Las primeras maquetas que hice era así, seguro. Maqueta, un dedo cortado, ¿no? Entonces, el primer dedo que me corté, hice todo un drama. Hasta me desmayé, lloré. Entonces, perdí como 2 horas en mi drama. Entonces, yo estaba muy enojada porque era como que estoy perdiendo tiempo y no estoy haciendo mi maqueta. Yo no hubiera podido juntar mi dedo y correr a la entrega. Pues aquí tengo la cicatriz todavía, pero Paso. ajá, Pero tiene dedo. tengo dedo todavía. Y bueno, Arqui, después de ser estudiante y de todo lo que nos comparte, ¿cómo es que llega a Pachuca? Pues primero, mientras estaba estudiando, un familiar me pidió que le hiciera un proyecto de una ampliación de una casa. Entonces lo realicé y yo no construí, o sea, no, yo estaba estudiando y yo creo que mi tío o mi tía, que son los quienes me hicieron favor de tener el proyecto o me solicitarme ese proyecto y llevarlo a cabo, no tuvieron a lo mejor ese tiempo la confianza como para que yo les construyera, estaba todavía estudiando. Y venía cada fin de semana y empecé a ver que la ciudad empezaba a crecer, la ciudad de Pachuca empezaba a crecer y me gustaba, o sea, me gustaba las posibilidades que yo podía encontrar aquí, el desarrollo profesional que yo podía tener y que podía explotarlo. Entonces las cosas se fueron dando, terminé la carrera y decidí prácticamente en cuanto terminé venirme para acá. Empezaron a darse también las cosas aquí y empecé a tener trabajo. Aquí formé mi empresa prácticamente, o sea, hice otras cosas en México y lo que tenía ya lo traje para acá porque pues no todo el tiempo me dediqué a trabajar para alguien más, sino que empecé a emprender desde que iba en el 8º semestre de la carrera y formar algo para mí, mi empresa, y decidí venirme para acá a seguirlo y gracias a Dios pues, las cosas se dieron y duré mucho tiempo con mi empresa hasta que decidí tomar la decisión, que fue muy dura decisión de cerrarla hace ya 3 años. ¿Era empresa constructora? Sí, fue una empresa constructora, hacíamos muchas cosas, ¿no? Pero básicamente más me dedicaba a la construcción. ¿Cómo lo hizo para romper ese miedo de emprender? Pues nunca he sido miedoso, entonces siempre he sido muy aventado, como te digo, siempre me he aventurado a hacer las cosas, no me ha dado miedo hacerlas. Ahora quizá soy un poco más limitado por otras razones, pero pues en ese momento tomar la decisión de venirme acá a una ciudad que no conocía, donde no conocía prácticamente a nadie, hacer las cosas en ese sentido pues
no me daba miedo. O sea, tenía más que ganar que perder. Entonces yo creo que hay que aventurarse. O sea, si tienes un sueño hay que ir por él. Y como les digo, que nada los distraiga, que nada los desvíe de ese camino. O sea, se pueden tardar, pero hay que ir tras ello. ¿Y cómo es que usted afronta ese papel? Porque, ok, salió con una preparación para arquitecto, Sí. pero por lo que nos ha comentado ya en clase también, pues era un todólogo, ¿no? Cuando comenzó. ¿O qué es lo que aconsejaría a las personas que quizá quieren emprender, quieren empezar un negocio en cuanto a esto, obviamente? Algo que le haya servido, no sé, algún consejo que usted dé para, digamos, de arquitecto, pues pasó a ser un empresario, básicamente. Su propio jefe. Pues sí, yo no soy quizá nadie para dar un consejo, pero yo puedo hablar de lo que yo viví, o sea, y si ojalá les pueda servir, pero primero es, como les digo, ir tras ese sueño, tratar de ser honesto, tratar de hacer bien las cosas, tratar de rodearte de personas inteligentes, de buenos seres humanos. Eso creo que en mi caso funcionó. Empecé a hacer un buen equipo de trabajo, tanto desde mi mano de obra hasta las personas que técnicamente supervisaban todo esto, que muchos de ellos fueron egresados aquí de la universidad. Los conocí cuando eran alumnos de la universidad y después fueron arquitectos que me apoyaron, asistentes míos, y yo creo que eso fue una buena base porque pues había una cordial relación, había confianza, muchas otras cosas. Entonces eso a mí en lo personal me sirvió durante todo este tiempo. ¿Algún proyecto del cual se siente orgulloso de tantos que hizo? Mis hijos. no son... O sea, hablando sí, ya... Sí, entiendo. Pues como tal, creo que el proyecto más importante es el que está por iniciar. Ajá. Pero hubo algunos proyectos por ahí que pues me agradaron por las circunstancias que se dieron y porque aunque nadie sepa todo lo que llevó a cabo o se llevó a cabo para sacarlo, que se lograra fue un éxito, ¿no? O sea, para mí. En este caso, pues el hospital de ginecobstetricia de aquí de la ciudad de Pachuca, yo participé en ese hospital. La primera etapa del tecnológico de Mixquiahuala también, y que ambas obras fueron inauguradas por el presidente Ernesto Zedillo, y eso pues para mí fue algo grato, aunque no se sabe toda la historia de lo que se llevó atrás o que quedó atrás de estos proyectos. Fue importante para mí en su momento, porque recién estaba yo aquí en Pachuca, o sea, había llegado, no tenía muchos años aquí. ¿Y algún proyecto del cual no se siente orgulloso? Sí. O se arrepienta, o un hijo no reconocido. Sí, me siento... Hay situaciones en las cuales la inmadurez, la poca experiencia que tienes te da... yo hice algunos proyectos que vendí y que después, que yo no ejecuté, que yo no construí, que después viste o que se ven ahí ya ejecutados y que pues rompen con toda la esencia de lo que realmente habías proyectado, porque afirmas un contrato en el cual estableces los tiempos, los pagos, cómo se va a hacer eso, pero no estableces que pues se deben respetar los lineamientos arquitectónicos que marcaste, ¿no? Claro. Para la ejecución. Entonces eso fue uno de mis errores, porque no lo hice, que ahora veo las obras que están allí, los edificios que están construidos y digo, ay, esos, yo no los hice, o sea, sí, como que parecía como lo que yo quería hacer, pero no es lo que quería hacer, sí, me equivoqué francamente. Usted es un arquitecto que licitaba sí. Obra pública, ¿no? Sí. Hay una historia aquí en la uni, todos la conocen, que al menos hayan pasado por el arquitecto Isaac, que es el día de entrega no puedes llegar ni un minuto tarde, ni un segundo, es más, unos minutos si puedes antes de la hora de entrada. ¿Quiere compartir por qué? Cuando estamos en o inmiscuidos en esta parte de los concursos de obra o concursos también de proyectos, te dan un tiempo y te dicen a tal hora tienes que entregar y es un plazo. Entonces si llegas unos minutos o segundos tarde te quedas fuera. A mí me llegó a pasar que algunas de las obras que participé y que gané en licitación pública es porque también no había más participantes, o los participantes que llegaban ya quedaban fuera por llegar tarde. Entonces a mí me sirvió de experiencia. También a mí me llegó a pasar en mi empresa que llegando tarde ya todo el dinero, todo el esfuerzo, todo lo que habías invertido en ello se quedaba fuera, porque finalmente llegar tarde ya era
pues cerrarte tú solito las puertas, ¿no? Más que nada como una formalidad es un requisito. Sí, pero pues te instruye en esta parte a ser siempre puntual. Desafortunadamente tenemos un mal hábito los mexicanos en ser muy impuntuales. Te citan a la 1 de la tarde y dices 1:05, 1:10, no pasa nada, desafortunadamente, ¿no? Entonces sí pasa. ¿Y qué hago? Pues eso hago con mis alumnos, o sea, yo les doy en el transcurso de clases normales, les doy tiempo y pueden llegar con un retardo, no hay problema, pero los días que son entregas, ahí sí soy demasiado severo y es puntual, ¿no? Totalmente puntual. Y está bien, porque es parte de nuestra formación académica, ¿no? O sea, venimos a aprender cuestiones de la materia, pero pues también nos estamos formando como profesionales, como profesionistas, ¿no? Entonces siento que la puntualidad es algo que debe de estar a fuerzas en cada profesional. Sí, yo creo que en todos los ámbitos debe de haber eso y otras cosas más, varios valores. Yo trato de inculcarles, pues no inculcarles, más bien fortalecer los valores que se les inculcan en casa, porque los valores yo creo que se inculcan en casa. Lo único que hacemos nosotros es tratar de apuntalarlos y darles otra perspectiva, y entonces yo trato de fortalecer eso. No les puedo inculcar porque finalmente eso, como repito, yo creo que eso es en casa. Aquí es responsabilidad, trabajo, disciplina, esfuerzo, sacrificio, es conocimiento, claro, pero todo eso pues siempre lleva a una parte exitosa de tu vida. Yo no conozco ningún medallista olímpico que haya logrado obtener una medalla sin eso. Yo no conozco a alguien que haya tenido una empresa exitosa sin eso. Entonces ningún ser humano puede lograrlo sin eso. Es parte de. Desafortunadamente también creo que vivimos una etapa en donde muchas personas quieren cosas cómodamente, a lo fácil y sin el mayor esfuerzo o con el mínimo esfuerzo. Entonces yo creo que eso nos hace daño y tenemos que apuntalar eso para nuevamente impulsar que nuestros jóvenes sean jóvenes responsables, jóvenes fuertes, jóvenes trabajadores, honestos, en fin. Es que son herramientas que te hacen sobrevivir en el mundo laboral, ¿no? O en el mundo real, porque pues muchos tenemos pues la ventaja o la oportunidad de que tenemos un apoyo económico por nuestros padres y tal vez no reconocemos muchas veces el esfuerzo que se hace o lo que significa trabajar. Entonces cuando estamos en en una empresa o en el ámbito laboral, todas esas herramientas que ya nos han inculcado pues es lo que nos hace permanecer, ¿no? O crecer o ser como una persona de confianza, ¿no? Porque pues incluso es como que no, es que nunca es puntual, pues no sí. Puede funcionar, no podemos trabajar con alguien que sea impuntual o con alguien deshonesto o no sé, demás cosas que son fundamentales en la vida real, no solo académica. Claro. Y además pues te va abriendo puertas, creo yo, o sea, muchas veces podrás tener muchos conocimientos, pero si como persona no tienes estos principios, pues tú solo te vas cerrando. Algo que me llama mucho la atención en sus clases, recuerdo una clase de diseño, yo creo que nos lo repitió varias veces, que nos decía que usted venía a formar personas, no solo profesionistas, y eso me llamaba mucho la atención porque, bueno, al menos de las clases que yo he tomado con usted, sí nos inculca mucho eso. Y creo que es una de las cosas que se debería de inculcar más en las escuelas, ¿no? Muchas veces nos saturan de conocimiento técnico, que claro, es primordial, a eso venimos. Fundamental. Sí, pero pues también creo que esto es muy importante. Y más que nada las personas que apenas van a entrar a la carrera, sepan que vienes a formarte. Obviamente conlleva diversión, conlleva muchas cosas, pero el objetivo principal es formarte como arquitecto, formarte para la vida laboral. Y eso a veces se pierde de vista o por diversas situaciones se dispersa. Archie, ¿y usted quiso, bueno, o sea, siempre quiso ser, ¿cómo se dice? ¿Académico? Sí, ¿cómo es que el arquitecto, empresario y constructor llega a la docencia? Ay, son de las situaciones que dice uno que debes de pensarlo siempre, ¿no? Como les digo, todos esos sueños que afortunadamente he podido lograr, siempre los soñé, siempre pasaron en mi mente y siempre fui tras ellos. Entonces, después el mundo dicen que conspira o el universo conspira para que lo logres, ¿no? En este caso, así fue. Cuando yo llegué aquí a Pachuca, al estado de Hidalgo, yo sabía que en algún momento dado la universidad iba a tener arquitectura y yo dije, como que lo decreté, de que yo iba a estar dando clases algún día en esta universidad y todavía ni siquiera existía la carrera de arquitectura.
Entonces, pasó el tiempo, se abrió una primera fase en donde estaban solicitando maestros, vine y no quedé, ¿por qué? No sé, a lo mejor era bastante malo en ese tiempo y no quedé. Pero pasó el tiempo, el arquitecto César Augusto, platicando con él estaba dando clases aquí y con ello me hizo una invitación, están solicitando profesores, ¿por qué no vas, te acercas y ves si lleva tu currículum, a ver qué pasa? Y lo traje, me lo recibió en ese tiempo, nuestra coordinadora era la arquitecta Marilena Roldán, y sí, tuve la fortuna, vio mi currículum y vimos el área en donde podía yo quedar inmerso y sí, afortunadamente tuve la posibilidad de tomar el taller de construcción que he tenido hasta hoy día, que es taller de construcción 3, que ahora ya se llama la arquitectura como disciplina científica. Pues ahí empecé, con eso empecé a torturar a mis alumnos. Pues qué bueno que empezó y qué, bueno, bonito se dan las cosas, porque usted dice que esas obras que está pues orgulloso fueron en el sexenio de Ernesto Zedillo, ¿no? Pues yo creo que muchos de mis compañeros, bueno, yo nací en el sexenio de Ernesto Zedillo y las cosas se dieron o funcionaron para que en este momento usted sea mi maestro y la verdad lo agradezco muchísimo. Qué bueno que las cosas funcionaron así y qué bueno que pues soy su alumna. ¿Qué se siente ser ingeniero arquitecto en una escuela, en una facultad donde hay puros arquitectos? Pues tengo una buena relación con mis compañeros de trabajo y creo que pues no es algo como diferente o algo especial, o sea, no. El ser arquitecto es algo que ya lo traemos todos y que cada uno tiene diferentes habilidades y se ha desarrollado en diferentes situaciones o ámbitos profesionales, y eso nos ha dado este conocimiento, estas facultades para poder estar hoy día dentro del aula para ustedes. O sea, yo me siento bien con mis compañeros, o sea, no siento ser alguien especial, diferente, no sé. Ser ingeniero arquitecto sí es un orgullo, ¿no? Pero estar yo hoy día aquí compartiendo con mis compañeros, no me siento ni más ni menos que ellos, o sea, igual, o sea, no siento nada diferente. Muy bien. Arqui, ¿y en su vida como maestro ha encontrado algún alumno que lo marcó, que lo recuerde o que le haya enseñado algo? Porque pues siento que también pasa, ¿no? Que muchas veces los alumnos enseñan. Pues sí, he tenido, afortunadamente, todos dejan una huella. Yo les digo que no soy su amigo, pero tampoco soy su enemigo, pero va pasando el tiempo y empiezas a conocerlos y te van dejando muchas cosas, ¿no? Algo que he aprendido es valga la redundancia aquí, a aprender de ustedes, a aprender de mis alumnos, a aprender de lo que quieren saber, de cómo les gustaría que les enseñaran, de saber que son bastante inteligentes, de que tienen y han visto muchas cosas y que de acuerdo al tiempo en el que están hoy día, sí están involucrados, sí se han preparado y conocen cosas más allá. Yo he tenido pláticas más allá de lo académico y veo que tienen inquietudes y veo que tienen sueños y veo que quieren cosas diferentes y que quieren ir para diferentes caminos. Un ejemplo de este proyecto que están llevando a cabo, Hoja en blanco, creo yo que es la muestra palpable de que ustedes tienen mucho talento, ustedes tienen muchas habilidades y tienen mucha energía como para hacer cosas positivas, cosas que necesitamos como país, como sociedad, como uno mismo, ¿no? También. Sí, hoy día esto está globalizado, como se dice la palabra ahora, y que pues lo que hagamos aquí va a repercutir a lo mejor, como vemos ahorita que ya tienen ahí radioescuchas de varios lugares. Entonces, sí, esto ya está globalizado y entonces lo que hagas hoy aquí va a repercutir a nivel mundial a lo mejor. O sea, cada quien tiene que poner su granito de arena y tenemos que buscar que nuestro planeta sea un mejor planeta, que nuestros hijos sean mejores ciudadanos, mejores individuos. Yo lo digo y lo digo de manera como lo siento, de que para mí es una satisfacción el dar clases y me gustaría que fueran siempre mejores que yo. Yo los veo a mis alumnos como unos hijos y que siempre ves que los hijos quisieras que fueran y te superaran y que pasaran por las menores dificultades de las que tú pudiste haber pasado, ¿no? Entonces así los veo yo a mis alumnos. Me gustaría poderles brindar todo lo que yo pueda para que sean mejores profesionistas y que sean mejores que yo y pues logren hacer como ellos crean y como puedan sus sueños, dependiendo del ámbito donde quieran estar o donde los lleve la vida.
pero que lo hagan de manera honesta y que lo hagan de manera leal y que siempre lo hagan de manera profesional. Muy bien. Muchas gracias. Aprovechando el tema de Hoja en Blanco, ¿usted cómo se enfrenta, como dice, al hoja en blanco, al papel, cuando va a iniciar un proyecto? Uy, de diferentes maneras, es dependiendo a veces del estado de ánimo, porque tenemos esta parte sensible, entonces depende el estado de ánimo, porque he de ser franco, hay veces que me cuesta mucho trabajo el comenzar, pero hay veces que también sale en unos cuantos minutos resultado, pero sí hay, en mi caso, hacer bosquejos, hacer muchos bosquejos, de estar leyendo, escribiendo, dependiendo del tema. Platicaban desde empezar esto, que ahorita traigo un proyecto que pretendo terminar en próximos días, pero que es un anteproyecto inicialmente, pero que está en Real del Monte y que me lo encargó desde ahí, y empecé a leer sobre Real del Monte, empecé a ver un poco su historia, un poco de sus costumbres, un poco de lo que se llevaba a cabo, etcétera, y entonces poco a poco me fue llevando y empecé a hacer varios bosquejos, tomar varias imágenes hasta que empecé a trabajar en ello, pero como les digo, me costó trabajo y no me gustaba el resultado. De repente, en 5 minutos, una tarde que me senté y se dio lo que ahorita estoy trabajando como anteproyecto, pero sí, es un trabajo en el cual creo que, como lo muestran aquí a veces en la escuela, hay que estar leyendo, hay que estar inmiscuido en el proyecto, en las necesidades del usuario, en fin, y tratar de darle la mejor solución, pero sí es eso, estar escribiendo, estar dibujando, Sacando las ideas cuando vienen. Sí, aprovechar a la hora que tengas, o sea, si tienes, ojalá todos puedan tener ahí una libreta y estar escribiendo, anotando, porque las ideas llegan, a mí no me consta, ¿no? Pero dicen que a Picasso le preguntaban que maestro, ¿por qué cómo es que logra tener esta inspiración, ¿no? Y contestaba que las musas llegan, pero te tienen que encontrar trabajando. ¿En qué momento va a llegar? No lo sabes, pero te tienen que encontrar trabajando. Sí, a mí eso que dice que llega de repente, porque luego pasa que estás pues sí, ensayo y error y no te gusta el resultado, y me ha pasado más de una vez que estoy comiendo pero sigo pensando, ¿no?, en el proyecto. Entonces de repente me llega la idea y es dibujarlo en una servilleta o lo que tenga a la mano, ¿no? Sí, de repente llega. Así es. O de repente ves una forma por ahí, estás hasta comiendo y ves, ejemplo, ¿no? Hasta ves el servilletero y dices, y empiezas a dibujar porque le encontraste una forma o porque se te vino una idea y sí, o sea, no sabes, la verdad es que no sabes en qué momento. Yo me acuerdo mucho que en las clases de diseño, taller de diseño, nos dijo, van a salir de aquí, de la materia, y van a ver el mundo con ojos de arquitecto. Yo la verdad dije, ¿cómo? O sea, no entendía, o sea, quería entender, pero no, hombre, o sea, salí de la materia, iba a un restaurante y me ponía a ver la estructura. Sí. Iba, no sé, de viaje y me ponía a ver los puentes y veía la estructura. Iba, no sé, a una plaza comercial y me ponía a observar las áreas de circulación y por qué eran así, el estacionamiento. Inclusive hasta viendo películas, ¿no? Sí, o sea, ya... Eso está mal. Sí, ves una escena en cualquier lado en la tele y estás viendo las instalaciones del hospital, ¿por qué? ¿No? Ves Doctor House y estás enfocándote más en los acabados. ¿No les pasa? Bueno, yo he hecho eso de que luego estoy viendo una serie donde se relacionan médicos y pongo pausa para ver, mira, aquí está su aire acondicionado o no sé, las instalaciones especiales, aquí están, o sus ductos, cosas así, sí te cambia la vida. Sí, las rampas, ¿no? Esa rampa no cumple. No me culpen, por favor. Sí, estoy traumado desde taller, o sea, ya no puedo ver la vida con y sabes, bueno, los por mismos ejemplo, ojos. mis hermanos, que son con los que más me relaciono, igual notan mucho así como que Brenda ya está viendo las estructuras, o luego es como que me tengo, espera, voy a tomarle foto a esa trave o cosas así. Sí, igual a mí me pasa también. Pues es parte de... parte de... Tienes que ser muy sensible como arquitecto, ¿no? Sí. Y apreciar los detalles. Todos los detalles. Cambian nuestros ojos, o sea, no los vemos con los ojos que lo ve cualquier otra persona que no sea arquitecto. Nuestra forma de ver la ciudad, nuestra forma de ver el paisaje urbano,
urbano, todas las edificaciones que tenemos, lo vemos totalmente diferente. Ajá. Yo no soy urbanista, pero obviamente la arquitectura forma parte de este paisaje urbano y hay que ser un poco más respetuosos de esto, y por eso son importantes los arquitectos, porque nuestras obras se van a quedar ahí, y a pesar de que también hacemos una labor al interior del edificio, deja una huella muy marcada ahí al exterior. ¿Por qué dice que usted es divino y no adivino? No, es solo una broma. No, eso es solo broma. Es una de las frases características de aquí. No, y es que aquí en la facultad hay de dos. O lo aman o lo odian. Ah, caray. O sea, no hay, creo, un punto medio. O lo valoran mucho como catedrático O lo evitan. o lo evitan, lo saltan. Ojalá que no me odie, no es bueno ese sentimiento, ¿no? Una persona no muerde. Sí, les digo que no muerdo. No, todo lo que uno intenta hacer es siempre por enriquecerlos, por hacerlos crecer, nunca es con otro afán. Ojalá eso siempre lo entendieran los alumnos, pero pues yo también sé que es parte de pues esta edad, de la forma en cómo ven las cosas, de que todavía falta mucho camino por recorrer, y que esta inexperiencia, esta inmadurez todavía a esta edad nos hace ver cosas que a lo mejor no son reales. Y entonces a través del tiempo pues quizá la vida misma se encarga de abrir los ojos. Entonces yo espero que no haya ese sentimiento, o que no provoque yo ese sentimiento de odio. Ojalá que no, pues sea todo lo contrario, ¿no? O sea, uno no busca más que el beneficio de ustedes. Como les dije, o sea, así los ve uno como sus hijos. O sea, no porque tus padres te exijan que tiendas tu cama, o porque te exijan que llegues a tal hora, o porque te exijan que seas puntual, que te haces, claro, que etcétera, sea malo. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Sí. Te aman y buscan siempre tu beneficio, no tu perjudicarte para nada. Muy bien, eso sí. Arqui, y para ir cerrando un poco el programa, ¿hay algún consejo, una recomendación que le quiera decir a los que apenas piensan en arquitectura como una opción? ¿Qué le hubiera gustado al Isaac de joven que le dijeran antes de meterse al Politécnico? Pues mira, quizá sí tratar de tener un contacto más directo con las personas que en ese momento estén estudiando, quizá no con el profesionista que ya está formado. Yo creo que es más abierto y más fácil el diálogo con una persona que está más cercano o próxima a la edad, y que ustedes, como ahorita que están haciendo este programa, que externen cuál es su opinión, cómo lo ven, cómo lo viven, porque por ejemplo yo podría hablar de lo que me tocó a mí, pero la época ha cambiado y entonces ya es diferente en cómo se enseña la lectura, es diferente, o sea, la cuestión didáctica de cómo se lleva a cabo, las nuevas tecnologías que tenemos, o la tecnología que está hoy día es totalmente diferente. A mí me tocó esa transición entre la cuestión digital y la cuestión todavía manual, artesanal. Y entonces yo creo que sería bueno que las personas que estén pensando en tomar esta profesión se acerquen con estudiantes de arquitectura, que vayan a una escuela de arquitectura y que les pregunten a los jóvenes que en ese momento están estudiando, para que les comenten y les hagan saber cómo viven ellos en ese momento la carrera. Cuáles son las dificultades a las que se han enfrentado, qué es lo que creen ellos que se necesita hoy día para estar en esa carrera. Yo creo que más allá de buscar un arquitecto ya consolidado o ir a preguntar, yo daría ese como consejo. De hecho, también por eso nace Hoja en Blanco, para aportar de otra manera a estudiantes o personas que quieran estudiar arquitectura. ¿Sí? ¿Cómo es que se ve el arquitecto Isaac en un futuro? Hay más arquitecto Isaac para rato. Pues en la cuestión académica sí, en la cuestión ya profesional y ejerciendo un poco, yo creo que ya lo he ido dejando porque así lo he decidido. He tenido oportunidades, pero algunas las he denegado. Entonces yo ya me veo dedicándome a la docencia, tratando de transmitir esto, y poco a poco obviamente que uno sepa hasta qué momento todavía puede ser útil y decidir a lo mejor ya retirarme. O sea, yo me veo como un anciano a lo mejor ya después. Pero es joven. Sí, soy joven, creo que soy joven. O sea, ya para pensar en retirarse no se ve. No, pero pues, si me preguntas en un futuro, pues sí, va a llegar un momento en que, como todo,
venimos dándole la batuta a unas nuevas generaciones y pues habrá nuevos profesores, habrá nuevos arquitectos. Yo entiendo que es parte de el proceso que tenemos cualquier ser humano. Colgar Entonces, las escuadras. Colgar las escuadras, sí. Sí, yo espero que después de haber transcurrido un tiempo, verme como satisfecho con lo que yo haya aportado, porque parte de lo que decía Uriel en ese sentido es que yo decido estar aquí porque creo que es una forma de trascender también. Pues trasciendes y ya tu vida no pasa solamente así sin dejar huella, ¿no? Entonces, ojalá eso pueda lograr y en un futuro que los encuentre o que me encuentren y pues platicar de esto como parte de, ¿no? Claro. Una vida. Pues muchas gracias por regalarnos este valioso tiempo. Gracias por responder, gracias por abrirse un poco con nosotros y pues yo creo que lo vamos a estar molestando porque queremos hacer más episodios y tal vez con otros temas. Con algún tema en Sí, específico. Y pues nos encantaría volverlo a recibir aquí en cabina. Muchas gracias Aki por estar aquí. No, pues muchas gracias a ustedes por brindarme este espacio y porque en este tipo de proyectos pues hay que apoyarlos y no porque sea obligatorio, sino porque la verdad yo creo en esto, ¿no? O sea, creo en que ustedes tienen hoy día todo para poder hacer estos cambios que necesitamos y me gusta. Ojalá tengan mucho éxito en esto, yo sé que así será. Pues si en algo más puedo servirles o apoyarles, pues siempre estaré ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. También recordarles que nos pueden encontrar en Instagram estamos como hoja en blanco 20. En Twitter estamos en hoja en blanco y tenemos un correo donde nos pueden escribir, bueno, en cualquier red nos pueden escribir quejas, sugerencias o temas que quieran que abordemos. El correo es hojaenblanco20@gmail.com y con gusto los vamos a atender. También nos pueden encontrar en YouTube ya. Los podcasts ya están listos para que los puedan escuchar y esperemos que nos den sus comentarios, sus opiniones. Si crees que eres una persona que necesita ocupar el espacio, también podemos hacer una gestión para que puedas acompañarnos aquí en algún programa. Bueno, no sin antes agradecer por el tiempo que nos están dedicando también, el escucharnos. Muchas gracias. Hoja en Blanco es Brenda, Alan López. Nelson Chávez. Muchas gracias. nos vemos el próximo episodio. Gracias.